Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en este espacio de los miércoles, la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy llegamos a la tribuna número 78. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Julián de Subiría, quien nos va a tener una conferencia titulada Calidad y Equidad, los dos problemas de la educación colombiana. Como siempre, le doy el saludo y la bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a presentar a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta tribuna Colpatria Olimpia. Julián, un saludo muy especial. Julián, un gran educador. Para mí es una persona que practica la excelencia en la educación y que hoy va a compartir con nosotros. Julián ha recibido doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Educación y de la Universidad Federico Villarreal en Perú y maestría honoris causa en desarrollo intelectual de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor en educación para Colombia, columnista del diario El Espectador, orienta un proceso de transformación pedagógica en 40 colegios de Bogotá, miembro del Consejo Académico del Plan Decenal de Colombia 2017-2026 y profesor de maestrías y doctorados en varios países de América Latina. Autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía, varios de los cuales constituyen hoy lectura obligada en las facultades de educación. Ha realizado seminarios de formación docente sobre talento, desarrollo del pensamiento, currículo, modelos pedagógicos y competencias en Inglaterra y España, así y que en casi todos los países de América Latina. Adicionalmente, compartimos la sala plena del Gimnasio Moderno. Julián, el piso es tuyo. Muchísimas gracias de nuevo. Santiago, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Para mí realmente es un gusto reflexionar estos temas. Me gusta mucho que el tema de la educación no solo lo discutamos entre educadores, porque el tema le corresponde al país y tendrá el país que pensar qué hacer con su educación. Y hoy vamos a hablar de algunas de las dificultades que uno podría encontrar en la educación colombiana. Voy a mostrarles una pequeña presentación y a partir de allí, pues con mucho gusto la pregunta, la duda que quisieran. Esta me parece que sería una presentación que ayuda a ubicar el tema. Calidad. Empecemos por la pregunta de cómo estamos en la calidad de la educación. Esta es una tabla que puede ser un poquito enredada porque uno dice, uy, todos estos números, ¿de dónde vienen? Pero es más sencilla de lo que parece. En la esquina izquierda está América Latina y inmediatamente después está Europa Occidental, Oriental, países anglosajones, pero la idea es muy sencilla. La idea de partida, esta es una tabla construida con una prueba mundial. Colombia, hay que decirlo, Colombia es el país de América Latina que tiene el mejor proceso de seguimiento de la educación. Nosotros nos presentamos en todas las pruebas, en PISA, en TIMSS, en IESE, con UNESCO, con todas las entidades, y tenemos dentro del país un sistema muy robusto. Hoy precisamente se están aplicando pruebas que se conocen con el nombre Saber Pro, y tenemos prueba Saber en tercero, en quinto, en noveno, en 11, Saber Pro. Eso no lo tiene ningún país de América Latina. Sin embargo, la calidad sí está muy, muy grave. América Latina está en la parte más baja de la calidad. Ahí lo clave es ver la línea negra
¿Y qué queda abajo de la línea negra? La M quiere decir matemáticas, la L quiere decir lenguaje. En matemáticas estamos gravísimo, pero gravísimo. O sea, los estudiantes no entienden básicamente nada. En lenguaje estamos muy, muy grave. Me voy a detener un poquitico en lenguaje porque, bueno, el que está mal en lenguaje no tiene nada que hacer en la educación a partir de allí. Esta prueba, PISA, se aplica cuando los jóvenes tienen 15 años. Son jóvenes que llevan 10 años en el sistema educativo. Son jóvenes que han pasado por ahí, por unos 20, no más, 40, 50, 80 profesores. Depende del colegio, pero en cada curso hay unos 8. Bueno, y vean este dato. O sea, uno queda totalmente aterrado. La mitad de los jóvenes que tienen 15 años no entienden nada de lo que leen. Vean lo que les estoy diciendo. No entienden. Leen como si tuvieran 6 años. Hacen lo que se llama una lectura fragmentaria. No captan las ideas. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo aprobaron? Entonces, ¿por qué están en grado noveno? Primer problema. ¿Y cuántos pueden tomar, por ejemplo, un tema complejo? Si debe haber en un país fracking o no, un tema difícil, donde hay posturas distintas y puede tomar 2 fuentes con posturas distintas, interpretar la situación, distanciarse de cada una de ellas y llegar a una posición. Eso es lo que se llama multiperspectivismo. Eso es lo que se llama lectura crítica. Todos los maestros hablan de lectura crítica y la lectura crítica y la lectura crítica. Pues bueno, en Colombia, menos de 1 de cada 100 jóvenes alcanza ese nivel de lectura. Dicho de otra manera, la situación es más grave de lo que uno cree, porque muchos se quedan solo con una parte de lo que está escrito. Les pongo un ejemplo. Un niño va a una película y en la película sale de la película y dice el niño, Superman volaba. Es cierto, pero esa no es la idea de la película. Ese no es el tema de la película. Ese no es el eje de la película. Ese es un pequeñito elemento de la película. Pues así leen nuestros jóvenes de 15 años. Y cuando llegan a la universidad, el profesor, yo he hecho este estudio en la Universidad Nacional, les piden en promedio, 1,5 libros cada semana. Pero vean el punto de partida. Pero ¿cómo les vamos a pedir un libro a un estudiante que no puede entender la idea de un pequeñito párrafo? Si me paso a matemáticas, el problema es más grave. 2 de cada 3 no han entendido nada. Están viendo álgebra, pero no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque es que en educación hemos creído muy equivocadamente que el papel de la educación es transmitirle unos datos, pero no hemos enseñado a pensar, a leer, a interpretar, a convivir. Entonces el profe de matemáticas está enseñando que cuál es la raíz cuadrada, que cuál es 8 por 5, que cuál algoritmos. Cuando un joven se presenta en PISA, no hay que saber nada de esto complejo de matemáticas porque son preguntas de razonamiento matemático, de pensamiento matemático. ¿Y cómo nos va? Pues bien, 2 de cada 3 no entendieron nada de las preguntas. Nada, nada. Están en nivel o 0 o 1. Entonces, el problema de la calidad de la educación es muchísimo más grave de lo que uno cree. Básicamente,
Los jóvenes no aprenden a pensar, a interpretar, a leer, muchísimo menos. Por ejemplo, escribir, que es más complejo, porque es elaborar las ideas, muchísimo menos a debatir una idea, pero muchísimo menos. Y el segundo problema es el de la equidad. Esta tabla de la izquierda, yo la construí tomando los datos del 2002 al 2009. Ahí comparo cómo le fue a los estudiantes de los colegios privados y cómo le fue a los estudiantes de los colegios oficiales. Si ustedes ven la línea verde quiere decir que la educación oficial en Colombia en esos 10 años no avanzó nada, pero nada es nada. Pero si ustedes miran la línea naranja, que son los estudiantes de los colegios rurales oficiales, ven que cayó. Mientras eso pasó con los colegios oficiales, la línea azul son los colegios privados. Mejoraron. ¿Eso qué significa? Que las brechas entre los oficiales y los privados se aumentaron, se duplicaron. Esta tabla la construí, ya lo dije, en quinto de primaria, con los datos 2002 a 2009. Ahora construyo otra tabla más completa con los datos del grado noveno. La línea azul, nuevamente, son los colegios privados. La línea naranja son los oficiales rurales y la verde son los oficiales urbanos. Si ustedes miran con cuidado, los colegios privados se están moviendo, han hecho esfuerzos, han tratado, pero con una observación. Este es el promedio de los colegios privados. Hay colegios privados que les va malísimo, malísimo. Este es el promedio de los privados. Pero si ustedes miran la línea verde y la línea naranja, en general, la educación pública colombiana no ha logrado mejorar. Salvo un pequeño periodo, del 2012 al 2015 sí hubo un avance, y un avance muy interesante. El mejor momento. Ahí apareció un programa muy bonito en Colombia, tiene un nombre muy bello, lo quieren mucho los maestros, se llama Todos a Aprender. Es un programa para darle apoyo a los colegios más olvidados de este país. En ese periodo que se les acompañó, que se les apoyó, empezaban a reaccionar, pero nuevamente, 2015, ese programa sigue, pero está muy débil y no alcanza a generar el apoyo, el acompañamiento. Si ustedes miran la tabla de la derecha, nos muestra que nuestros resultados en lectura, más o menos, en los últimos 10 años son exactamente iguales. 413 2009, 412 2018. O sea, tenemos una educación de muy baja calidad y tenemos unas brechas que se van aumentando. ¿Cuántos son 96 puntos? Ojo, porque esta es una explicación un poquito más técnica. Según PISA, cada 30 puntos es como si fuera un año menos de lectura. Eso quiere decir que 96 puntos equivalen a 3 años atrás. Eso quiere decir que nuestros estudiantes de grado noveno de un colegio oficial rural que está en grado noveno lee como si estuviera en grado sexto. Pero nuestros estudiantes, todos colombianos, tienen 3 años de atraso frente a los estudiantes, ya lo dije al inicio, a los estudiantes, por ejemplo, no de los países más destacados, que como Finlandia, como China, como Corea, no, sino del promedio de los países como España,
como por ejemplo Francia. Estamos 3 años atrás de ellos. Eso quiere decir que un estudiante de Francia, de Italia, que está estudiando en el grado noveno, ya le lleva una ventaja a los colombianos de 3 años en su lectura, pero que nuestros estudiantes rurales están 3 años atrás. Cuando yo recibo un muchacho, yo dirijo una institución privada y alguien me pide, mira, quiero ver cómo está en lectura este estudiante de un colegio público, y yo le aplico un poco las pruebas para ver cuál es su nivel de consolidación de lectura, y le aplico las pruebas de distintos grados, aunque él está en el grado 11. Si yo le aplicara las pruebas, él me quedaría a mí ubicado más o menos en tercero o cuarto de primaria. O sea, lo que quiero decir es, estamos ante unas brechas muy graves. ¿Cuál es el problema de las brechas? Que la educación no cumple su función. ¿Cuál es el papel de la educación en una sociedad? Nivelar la cancha. ¿Qué quiere decir nivelar la cancha? Que el que nace pobre pueda llegar lejos, porque tuvo buenos maestros, porque se esforzó. En Colombia eso todavía no pasa. En Colombia, quien ingresa a un colegio público está bastante condenado a no salir de la pobreza. Y eso es tristísimo, porque la condición de una democracia es que uno no llegue lejos por la cuna en la que nació, sino por el esfuerzo, por la dedicación, por el trabajo, por los buenos maestros, por el buen clima que tenga uno en su familia. En Colombia no se nos están cerrando las brechas. Cada día son más altas. ¿Y qué pasó? Aquí, por ejemplo, tengo una tabla de Bogotá. Esto es muy interesante porque si ustedes miran los colegios de Bogotá públicos, hoy en día son colegios públicos de condiciones de infraestructura bastante buenos. La mayoría de los colegios públicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene incluso mejor infraestructura que la gran mayoría de colegios privados, porque se hicieron unos megacolegios buenos. La distancia entre un estudiante y otro es muy bueno, pero aún así, si ustedes miran la calidad, y esta también es un poquito cuidadosa, la calidad aquí se mide con 4 criterios. El más alto es A+, el siguiente, y es azul, el siguiente es A y es amarillo, el siguiente es B y es gris, el siguiente es C y es naranja, y el último, el de más baja calidad, es el rojo poquito fuerte y es el D. ¿Cuántos colegios distritales alcanzan a más? Poquiticos, el 1%. ¿Y cuántos privados? Casi la mitad. Están al lado derecho. Estoy comparando aquí el año 2019. ¿Y cuántos colegios privados alcanzan amarillo? Bueno, el 30%. O sea, si yo sumo cuántos están en A y en A+, pues la gran mayoría de privados está en A y en A+. Mientras que en los públicos no pasa eso. Yo estoy reuniéndome con maestros de distintas regiones del país. Con este grupo me empecé a reunir hace 2 meses, todos los miércoles. Vean la situación en el Magdalena. No es dramática, dramática. Todos los colegios están en D, en el más bajo. Y muy poquiticos están en C. ¿Cuántos tienen internet? Uy, caramba, que esto sí era clave en este periodo.
Estos no serían los datos, prefiero dar verbalmente los datos. La mitad del país tiene internet y la otra mitad no tiene internet. Pero eso no nos dice mucho, porque el problema es que a nivel rural poquitos tienen internet y el problema es que el estrato 1, los niños de peor condición, poquitos tienen internet. Entonces voy a darle el dato de colegios oficiales. ¿Cuántos estudiantes de colegio oficial tenían internet y tienen hoy internet? 1 de cada 3. 2 no tienen internet. Yo dirijo un colegio privado. No, el 100% no tenía internet en marzo del año pasado, pero a los días todos tenían internet y arrancamos y trabajamos. Y bueno, se puede avanzar, se puede avanzar. Y cuando pudimos volver a la presencialidad, rápidamente volvimos a presencialidad y mantuvimos el internet. Pero ¿cuántos de los colegios oficiales rurales que el gobierno dijo, estos son los que vamos a conectar? 14.730. ¿Y cuántos están hoy conectados de esos 14.730? Yo no sé el dato hoy, pero sé el dato hace 2 meses. Solo iba el 4%, el 4.7% de los que el gobierno privilegió. Y 18 meses después no se conectaron. ¿Qué quiere decir que no se conectaron? Estos estudiantes no están teniendo educación. Los maestros se conectan con un celular y les mandan un WhatsApp. ¿Eso es educación? No, eso no es educación. No estamos dialogando, no están avanzando en la lectura, no están mejorando la convivencia, no están construyendo sueños, no están comprendiéndose a sí mismos. No, el problema en este periodo se nos agravó y se nos agravó mucho. Colombia afortunadamente tiene muy buenas universidades públicas. Ahí sí hay una gran diferencia. En universidades públicas sí estamos muy bien, muy bien. Yo he hecho estudios para ver si las universidades públicas agregan mayor valor, diría un economista, pero también puede decir un educador. Enseñan más a leer, y he encontrado que las públicas los reciben un poco más abajo y los entregan arriba. He encontrado que tenemos muy buenas universidades públicas. De lo mejor de la educación universitaria es la pública. Eso no se ve en los resultados que publican los periódicos, porque arriba está, por ejemplo, una universidad privada. Pero es que resulta que esas universidades privadas recibieron a sus estudiantes en un nivel más alto, entonces avanzaron un poco menos. No, así como he dicho que la educación básica pública está muy mal y no avanza, también hay que decir que la universidad pública colombiana es muy, muy buena. A nivel de investigación, totalmente en la punta. A nivel de avance en lectura, totalmente en la punta. Pero tenemos un problema muy grave. Muchos de los que entran a la universidad no se gradúan. La mitad de los estudiantes que entran abandonan. Eso no pasa en Ecuador, eso no pasa en América Latina. O sea, Colombia en esto está grave, porque llegó el muchacho hasta la universidad para no graduarse. ¿Y quiénes son los que se están yendo? Esta tabla es muy grave, es de un estudio del año pasado, acaba de ser publicada y nos dice que los que se van, línea carmelita más fuerte, es el estrato 1 y 2. El 72% de los que se retiran de la universidad son de estrato 1 y 2. Grave, grave.
¿Y por qué se van? Muchos dicen, por el problema económico. Yo he estudiado esto en detalle y mi conclusión es que no tanto, que hay otros factores muy importantes. Uno, porque no aprendieron a leer en el colegio y en la universidad les exigen, entonces se van quedando y finalmente desisten. O por otros temas emocionales, social. He encontrado algo muy interesante estudiando en la Nacional este tema, que se van más, que desertan más los que no tienen novia o novio, los que no se quedan a jugar fútbol, los que no tienen grupo de amigos, porque los grupos actúan como mecanismo de protección. Entonces se ha sobredimensionado que siempre es por un factor económico. Y voy cerrando un poquito esta reflexión mostrando ya no el problema que mostré al inicio, que es que estamos muy, muy mal en lectura, que es que estamos muy, muy mal en pensamiento matemático, sino otros problemas, los cuales, por ejemplo, ha trabajado con algún detalle. Antanas Moku reflexionó sobre algunos de estos temas. Yo voy a insistir por tiempo en unos dos, tres de estos temas. Uno, por ejemplo, el de los padres que siguen creyendo en Colombia que la manera de educar al hijo es dándole con un palo, con un rejo, con una chancleta. El estudio que ha hecho la Universidad de La Sabana la lleva a concluir que la mitad de los padres golpean a sus hijos creyendo que es la mejor manera de formarlos. Y esto es grave porque si uno de niño aprende que es a los golpes, que es mediante la violencia, pues estamos formando no buenos ciudadanos, sino individuos atemorizados, individuos que nos vamos insensibilizando. Cuando yo le echo seguimiento a estos padres, encuentro que estos padres justifican que la única manera de educar a un niño es golpeándolo y dice que es que el niño es insoportable, que es que nadie ha podido. Y es triste que uno vea que un padre golpea a quien dice querer más y que crea que es mediante el palo, el rejo, que un hijo se va a formar. Y he hecho otra pregunta, incluso hoy la hice. Hoy tuve un grupo muy, muy grande de maestros del Magdalena. Yo me reúno todos los miércoles, creo que aquí la tengo. Y les hice esta pregunta y se las hago a ustedes, solo que no hice un sistema para recoger la respuesta, pero contéstenla mentalmente. De 100 personas que ustedes conocen, ¿en cuántas confían? ¿Menos de 10? ¿De 11 a 20? ¿De 21 a 30? ¿De 31 a 40? ¿En cuántas confían? Hoy le pregunté a 5,000 maestros eso. Hoy me enviaron su respuesta 1910. Y ahí están las respuestas. ¿Qué me dijeron? Que confían muy poquito en nosotros. Ustedes pueden ver la tabla, no está muy claro, lo acabo de poner en esta presentación, pero dice que el 61% me dijo menos de 10 personas. El 12% me dijo que de 11 a 20. Y de ahí en adelante son poquiticos. Cuando le han hecho esa pregunta, yo vi que levantaron la mano. Yo ya cierro y converso y la pregunta que quieran. Cuando le han hecho esta misma pregunta a los jóvenes colombianos, es muy impactante la respuesta. Les voy a contar lo que dijeron en China, porque este es un estudio mundial que se hizo en el año 2016. Entonces le preguntaban a los estudiantes chinos, bueno,
O sea, a los chinos de la China, a los jovencitos, 14 años. De 100 personas que conocen, ¿en cuántas confían? Y ellos dijeron, los de la China, que en 70. Y cuando le preguntaron en Noruega, en Finlandia, en los países nórdicos, en el norte de Europa, ¿en cuántos confían? A la misma edad, los jóvenes dijeron que entre 68 y 72. O sea, confían muchísimo en la gente, muchísimo. Pero cuando le preguntaron a sus hijos, a mis hijos, a mis alumnos, a los muchachos de 14 años en Colombia, dijeron que en 4 de cada 100. No confiamos. Ahora, esto es la gente que conocemos. La gente que no conocemos, pues mucho menos. ¿Confiamos nosotros en nuestros vecinos? Si esa pregunta nos la hacen en Colombia, la respuesta es no, no. Y en el que va al lado, en el bus, la respuesta en Colombia es no. ¿Y qué le pasa a un país que no confía a la gente unos en los otros? Que ese país no tiene futuro. No tiene ninguna posibilidad de salir adelante. No tiene proyecto de nación. No hay nada que lo una. Porque sin confianza no hay trabajo en equipo. Y si yo no puedo trabajar en equipo, yo no puedo salir adelante. Vean, es impresionante. En los colegios, cada maestro trabaja aparte. ¿Y vamos a mejorar la educación así? No, no, no es posible. De la misma manera que qué le pasaría a un carro que empujamos 10 personas, cada una para un lado distinto. Pues que el carro no se mueve. Eso es lo que pasa en Colombia. O sea, no hay confianza en la gente. Antanas usó la expresión de una cultura del atajo. Es que cada uno busca un poquito salir por su cuenta adelante poniendo zancadilla. Este tema también se ha estudiado, yo tengo las estadísticas en la cabeza porque me impactan las respuestas. La mitad de los jóvenes dicen que si tocara ponerle una zancadilla al compañero, se la pone. Y cuando le preguntan por qué dice eso, dicen eso es lo que hemos visto un poquito en nuestro país. Cuando yo era estudiante hace mucho tiempo, asistí a una conferencia de un japonés. Ese japonés es muy famoso en matemáticas en Colombia, Takeuchi. Y él dijo en esa conferencia lo siguiente: un matemático colombiano, uno, es mejor que un matemático japonés. Y todos nos sonreímos porque creíamos que no, creíamos que son mejores los japoneses. Pero él decía, pero un minuto, uno, pero dos matemáticos colombianos ya no tienen nada que hacer al lado de dos matemáticos japoneses. Y yo complemento la anécdota diciendo, 5 matemáticos colombianos terminamos o de pelea o en rumba. Somos muy buenos para la rumba y eso está muy bien, pero también para la pelea. Armamos un conflicto porque un carro se cruzó y se baja uno y ¡ay! ¿Qué le pasó? ¿Y quién se creyó? Usted no sabe quién soy yo y se armó. Bueno, un carro se equivocó y movió un poquito y una persona puede terminar muerta. En Colombia, el día de más muertes es el Día de la Madre. Quien mata, por lo general, eso se cumple en la mitad de los casos, conocía a la víctima. Era el esposo, por lo general. Estaban tomando trago, estaban en una reunión. O sea, en Colombia hay muchísimo problema en la lectura, muchísimo problema en el pensamiento,
pero también muchísimo problema en la convivencia. ¿Y esto se trabaja en las universidades? No, no. Yo no sé a quién se le ocurrió que ya los jóvenes que llegaban a la universidad ya no había que hacer trabajo ético, formativo. Yo asesoré a una universidad en el Magdalena y le dije al rector, pongamos la materia proyecto de vida. Y él me decía, pero ¿y qué van a hacer ahí? Yo decía, no, pues pensar cuál es su proyecto de vida, a qué quieren dedicar su vida. Y él me decía, ¿y si irán a esas clases? Pues 46 grupos nos tocó armar. Fue la materia de mayor éxito ese año, 2019, en la Universidad del Magdalena. Todos me decían, nunca, nunca habíamos trabajado en torno a para dónde voy yo en la vida. Es triste que en las universidades no se trabaje eso. Y en muchos colegios se trabaja muy poquito porque se le da tanto peso a que sepa los algoritmos y sepa los ríos y sepa la historia y se deja de lado, esa es la paradoja, el desarrollo, el desarrollo. Es verdad que uno tiene que ver ciertas cosas en los colegios, pero ese no es el fin. El fin, esta tablita de abajo es una bonita noticia. Hoy les pregunté, ¿y usted cree que hay que pegarle a los niños, a los hijos? Así se van a formar mejor. Y bueno, ya vi que había mucho desacuerdo. Eso me entusiasma, pero es una noticia nueva. El problema grave, grave de que la educación pública tenga tan baja calidad es que el que nace pobre, ya lo dije, vive pobre. No hay lo que se llama movilidad social. En Colombia se necesitan 11 generaciones para el que nació pobre abandone la pobreza. ¿Y cuánto es 11 generaciones? 220 años. Los hijos, los nietos, los bisnietos, y sigue, y no hay movilidad. Y no la va a haber hasta que no resolvamos el problema de la calidad de la educación. ¿Y qué hay que hacer? No, hay muchas cosas. ¿Cómo? Seleccionando mejor a los maestros. ¿Qué hemos hecho? Nada, nada. Formando mejor a los maestros. ¿Qué hemos hecho? Nada, nada. ¿Cómo es la formación? Un profesor se sale del colegio y va y toma una maestría y vuelve al colegio. Eso le sirve al maestro. Él gana más, él asciende en su escalafón. ¿Cambia el colegio? No, no cambia el colegio. Está mal concebida la formación de maestro en Colombia. En vez de que ese maestro salga y vaya a una maestría, debería la universidad ir al colegio y acompañar un grupo de maestros. Así cambiaríamos la educación. Claro. Evaluación de maestros, ¿qué hemos hecho? Nada. Hoy el maestro filma una clase y a fin de y envía el video. A mí el ICFES me preguntó qué cree que podamos hacer con los videos. Yo dije, no, pues bótenlos para arriba y los que caigan así, que apruebe. O sea, eso no evalúa a ningún maestro, a ninguno. Entonces, ¿hemos avanzado en selección, formación y evaluación de maestros? No. Y en currículo. Hoy en Colombia, un joven está viendo 15 asignaturas. Eso no pasa en ningún país del mundo. Eso no tiene la más mínima lógica. Un niño viendo 15 asignaturas, pues no aprende de ninguna nada. Nadie lee 15 libros, nadie, nadie. ¿Qué está haciendo Finlandia a nivel de currículo? ¿Qué está haciendo España en su nueva reforma? No, pues seleccionando poquísimos contenidos y dedicándose a eso. Yo llevo décadas proponiendo que solo debería haber 3 ejes transversales: pensar, comunicar y convivir, no más. Que a eso debería ir uno al colegio.
¿Puede ver uno ciencias? Sí, pero si ciencias me ayuda a pensar mejor. Si no me ayuda a pensar mejor, no sirve. ¿Qué hemos hecho en cambio curricular? Nada, nada. No hay en Colombia en los últimos 20 años. Cuando nosotros nos reunimos en el plan decenal, dijimos, bueno, y en currículo, ¿qué tal es la última propuesta? No, se llaman los DBA. No, retrocedimos. O sea, no hay un trabajo serio en Colombia, ni en selección, formación, evaluación, ni en currículo. Tercera variable, educación inicial. Lo que uno haga o no haga con un niño menor de 5 años, pues es decisivo, decisivo. ¿Y cómo es la educación inicial colombiana? La privada es muy buena, muy, muy buena. La pública, no, no. Entonces los niños ya llegan a primero con una desventaja total. No hay educación inicial de calidad. Cuarta variable, el liderazgo. Detrás de todos los colegios privados que avanzan, hay un rector que jalona, que lidera. ¿Qué hemos hecho en Colombia en los públicos? El rector no es el líder. El rector se encierra en su oficina a administrar. No, esa no es la tarea de un rector. La tarea del rector es estar con los estudiantes, con los maestros, en todos los debates. ¿Eso es lo que pasa en Colombia en la educación pública? No. Y la última variable, el clima. Que un estudiante sienta tranquilidad, seguridad. ¿Hemos trabajado el clima? No. ¿El liderazgo pedagógico? No. La educación inicial, un poco. Ahí hubo un buen esfuerzo en los últimos 10 años y ahí avanzamos. El currículo, no. Selección, formación y evaluación, no. Entonces, ¿por qué no mejora la calidad? Bueno, porque no tocamos las variables de las cuales depende la calidad, sencillamente. Estos son los resultados que a mí me da un poco de pena mostrar. ¿Cómo le va a los futuros maestros en Colombia? Último lugar en las pruebas Saber Pro. Desde el año 2012 hasta el año 2020. ¿En qué? En lectura. Vean lo que estoy diciendo. Que los que van a enseñar a leer obtienen los últimos puntajes en lectura. No, el problema es muy complejo, muy complejo. Esto me lo salto. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Dicen que en Colombia no se enseña a pensar, que Colombia se ha dedicado a reproducir contenido, que los estudiantes no son buenos cuando les toca crear, pensar, discutir, argumentar, que en Colombia sigue predominando un enfoque muy tradicional. Ese es el núcleo del problema. Y las brechas se están aumentando. Esto yo se lo pregunté. Yo tengo 42 colegios en Bogotá que estoy acompañando públicos y les pregunté hace como 2 meses, ¿ustedes creen a los maestros que las brechas se están aumentando mucho, poco o que no se han aumentado? Pues 86% me dijo que mucho. ¿Yo qué creo? No, que tal vez es más. Dos últimos datos y cierro. Esto es un estudio muy serio de la Universidad Javeriana. Este es un estudio del 2020, no del 2021. Y le preguntaron a los estudiantes si habían seguido las clases por Zoom o por Teams, por la plataforma. 6 de cada 10 dijeron que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que 4 no. 4 de cada 10 estudiantes, según este estudio de la Javeriana, siguieron matriculados en sus colegios, pero no asistían. Eso es gravísimo. ¿Y quiénes son estos 4? Pues la mayoría son rurales, la mayoría son de colegios públicos. Y les dijeron, bueno, y fuera de estas clases en Zoom o en Teams,
Si el profe les pone un ejercicio y lo aloja, por ejemplo, en Moodle y les pide un trabajo, ¿ustedes lo desarrollan? 4 de cada 10 dijeron que sí. A eso se le llama una actividad asincrónica. Bueno, pues si 4 de cada 10 dijeron que sí, quiere decir que 6 de cada 10 no lo hicieron. ¿Y quiénes no lo hicieron? Los estudiantes de la ruralidad, de los colegios oficiales. No, el problema en Colombia cada vez va a ser más complejo. ¿Se puede mejorar la calidad? Claro. ¿Y se demora mucho tiempo el cambio? No. En Chile impulsaron un cambio muy importante con una reforma curricular en el año 1998. En Polonia hicieron una transformación pedagógica en 6 años. En los países del sudeste asiático fue un proceso más lento, pero ¿qué hicieron y qué han hecho los que avanzan? Uno, dedicaron el currículo a competencias transversales. Insisto, yo he propuesto 3. Pensar, comunicar y convivir. A eso debería ir uno al colegio, sí. ¿Y qué importa si no sabe matemáticas? No sería grave si ese muchacho piensa, se comunica y convive. 2, hay que cambiar el sistema de formación de maestros. Tiene que ser en grupo, tiene que ser in situ, tiene que ser un maestro formando a otro maestro. 3, hay que empoderar a los rectores para que ejerzan el liderazgo. Y 4, hay que hacer algunos cambios institucionales. Uno muy importante, mejorar el clima de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Yo termino con esta frase. Es un sociólogo francés, Emilio Durkheim, y él decía que es curioso, pero que a veces la sociedad necesita estas crisis para avanzar. Yo soy un optimista, yo sí creo que a pesar de lo duro que ha sido la pandemia, uno puede convertir la dificultad en una oportunidad. Y la idea es que aprovecháramos este tiempo para repensar la educación. Ningún país salió adelante en el siglo XX, pero ninguno, si no invirtió y le puso el foco a educación, a investigación. Nosotros, el presidente anterior nos decía que íbamos a ser el país mejor educado en el 2025. No es verdad. Y no vamos para allá. Realmente, ¿por qué? Porque no hemos tomado unas medidas realmente profundas. No son complejas y no requieren miles de millones, no. Requieren trabajar en equipo, empoderar a los maestros, empoderar a los rectores, darle la palabra a los estudiantes, hacer unos cambios mucho más pedagógicos. Si es posible, pero una condición es que esto sea una decisión del país, un pacto de país, un acuerdo nacional en torno a cómo todos podríamos mejorar la educación. Ojalá se aproveche una circunstancia tan compleja como es la pandemia. Les confieso, yo me reúno todo el tiempo con maestros y sí estoy viendo un intento de cambio. Ojalá se cuente con más apoyo, más trabajo en equipo. Eso sí, es uno de los cuellos de botella del país en muchos terrenos. Muchísimas gracias y con mucho gusto conversamos y comentamos lo que quieran, con mucho gusto. Muy amables ustedes. Doctor Julián, muchas gracias por esa radiografía y reflexiones que nos compartió. Eh, la verdad, lo deja uno impresionado por las brechas que tenemos hoy en día y bueno, pues creo que lo primero es reconocer esa brecha y reflexionar y actuar. Así que a todos los invitados,
eh, les ofrecemos que puedan participar levantando la mano para que les demos la palabra en vivo. Si alguno quiere solicitar la palabra, también me puede escribir por el chat y procederé a gestionar las preguntas. Entonces, voy a iniciar dándole la palabra a Jorge Recamán y después a leer algunas preguntas del chat. Entonces, Jorge, muy buenas tardes y adelante con su pregunta. Estoy activando el audio en este momento. Y Daniel, si quiere, quitemos la pantalla para que... Ay, sí, claro, eso soy yo. Ah, bueno, bien, gracias. Sí, Jorge, adelante, debe activar su micrófono. Bueno, mientras Jorge revisa su activación, hay varias preguntas y reflexiones. Hay una que eh, en esa reflexión de la calidad de los colegios privados y la calidad de los colegios públicos nos deja pues sorprendido esa brecha. Y hay una pregunta que tiene que ver con qué responsabilidad o qué dependencia de la evolución tiene hoy FECODE, ¿sí? O sea, qué tan retador es lograr ese siguiente paso con, con las conversaciones que constantemente se tienen con el gremio. FECODE tiene una parte de la responsabilidad. No es la parte más importante de ninguna manera, no. Es muy curioso. En Colombia hubo un acuerdo en el año 94 que es el mayor acuerdo que ha habido en educación, el más interesante, que se conoce como Ley General de Educación. Y ahí estuvieron los partidos políticos, y ahí estuvo FECODE, y ahí estuvo el ministerio, y se trazó una ruta y una ruta muy interesante para mejorar la educación. Pero después de ahí, FECODE no ha vuelto a plantear ninguna propuesta pedagógica, ninguna, de ningún tipo. No ha propuesto cómo mejorar la formación, no. Cómo mejorar la selección, no. Cómo mejorar el currículo, no. Cómo mejorar los textos, no. El clip, no, nada, nada. Y solo trabaja a nivel gremial. Los estudios de América Latina muestran que cuando usted le pregunta a los maestros por qué la calidad es tan baja, esta es una conclusión interesantísima. Y los maestros dicen, es culpa del ministerio, es culpa de los padres, la calidad baja. Pero cuando usted le pregunta a los maestros por qué la calidad es baja, y los maestros dicen, pues el ministerio tiene una parte, pero nosotros también, la calidad sube, porque ellos se empoderan. El mejor ejemplo de esto son los países nórdicos que les dieron poder a los maestros, los empoderaron. En Colombia eso se llamó el PEI, el proyecto educativo. Íbamos en una muy buena ruta. FECODE tiene la responsabilidad de que solo piensa, trabaja lo gremial. Y claro, es verdad, puede plantear y puede discutir, pero uno sí extraña el FECODE de los años 90, que además de trabajar lo gremial, proponían, y después del 94 no hay ninguna propuesta. Esa es una responsabilidad. Y la otra responsabilidad ha bloqueado la evaluación de docentes. Yo le he propuesto a la ministra, no, a la ministra actual no, a la ministra hace 10 años, yo le decía, ¿por qué no les ponemos a los maestros a aplicar las pruebas saber? Ella me decía, FECODE no deja. Yo decía, pero mira lo que pasaría en el país si se les aplicaran las pruebas de los estudiantes a los maestros y los maestros dijeran, no, es un poco absurdo. El país no estaría con ellos. Bueno, yo creo que FECODE obviamente se ha equivocado de raíz al bloquear la evaluación y obviamente se ha equivocado al no plantear propuestas de cambio educativo. Sin embargo, hay que decirlo,
La responsabilidad principal es del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Bueno, porque el ministerio es el que define el currículo, porque el ministerio es el que define el sistema de formación de maestros. Y hay mil cosas que se podrían hacer en formación de maestros y en currículo, y esas sí no dependen de FECODE. Entonces, creo que el ministerio ha cometido un grave error, y es que cuando habla de educación habla con FECODE, y FECODE no habla de educación, sino habla de un gremio, por ejemplo. Ha sustentado la tesis de que no deben llegar profesionales a la educación. Y yo le diría a FECODE exactamente lo contrario. Si los peores evaluados son los futuros maestros, ojalá lleguen físicos, ojalá lleguen economistas, ojalá lleguen biólogos a los colegios. ¿Qué hacemos los colegios privados? Preferimos recibir no licenciados, sino preferimos que sean profesionales, porque tienen un mayor nivel. FECODE tiene una parte de la responsabilidad, pero también es que el ministerio los ha sobreempoderado, porque el ministerio podría no hablar solo con FECODE, sino invitar a los maestros, invitar a los investigadores, convocar a las redes de maestros. Y es un poco absurdo que cada vez que se vaya a hablar de educación, solo invita a FECODE. Creo que también es un error del ministerio. Doctor Julián, hay una pregunta que envía Londer Camargo, que dice: doctor de Subiría, muchas gracias por su conferencia tan importante. Mi esposa es docente distrital y vive a diario el problema de la educación. Su gran preocupación en este momento es cómo nivelar a los estudiantes luego de los estragos educativos que ha traído la pandemia. ¿Qué propuestas tendría usted para esto? Lo que voy a decir suena un poquito extraño, porque la ministra en Colombia y UNICEF han insistido en planes de nivelación académica. Y yo tendría que confesarle que después de hacer pruebas a estudiantes, después de revisar estudios, hay uno muy interesante que el que quiera puede buscar en la red. Es el estudio que hizo Cifras y Conceptos. Yo estoy aterrado, es del problema emocional. ¿Y por qué? Bueno, porque los niños han estado encerrados en sus casas. Los niños no extrañan al profesor de matemáticas, lo digo con todo respeto. Los niños extrañan a alguien con quien hablar, con quien jugar, a quien mirar. Y en un país donde la mitad de los padres golpea a sus hijos, ¿ustedes saben lo que es vivir con un padre maltratador en una pandemia? Terrible para esos niños. El 22% de las niñas menores de 14 años aumentó los partos. Estamos hablando de unas niñas que jugaban a muñecas y al día de mañana tendrán que cuidar a un hijo, porque son niños que nacieron de mujeres de 14 años. La mayoría de ellos, muy probablemente, fueron abusadas. El contexto familiar colombiano es muy negativo, es muy, digámoslo, está muy acostumbrado al maltrato, a la violencia. Los colegios son centros de protección. Entonces, lo que yo le diría es, óigalos, no se preocupe por matemáticas, preocúpese por el niño, por el ser humano, preocúpese por la tristeza. Le voy a dar 2 datos del estudio de Cifras y Conceptos. Cuando se le pregunta a un joven cuál es la emoción dominante, siempre, en América Latina todos los jóvenes dicen que la alegría, dicen que la esperanza. Son 2 términos asociados a cualquier joven. Cuando Cifras y Conceptos preguntó en enero de 2020 cuál era la emoción dominante, la alegría, 65%.
En noviembre de 2020, la alegría, pero ya había bajado 55%. Pero ¿saben cuál fue el dato en mayo de este año? Que la alegría solo era la emoción dominante para el 5% de los jóvenes. ¿Y cuál era la dominante? La tristeza, el miedo, la desesperanza. Y eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Cuando yo he hablado, porque estoy en un programa de 42 colegios con Bogotá públicos, la secretaria me dice con frecuencia, vamos a un colegio, pero donde hay un suicidio de un niño, de un joven. Han bajado las edades de las ideas suicidas. Entonces, no, mi recomendación es preocúpense de que ellos se sientan bien. Le pongo una anécdota del colegio que no tenemos ese problema para ilustrarlo. Cuando regresamos a presencialidad, no los dejamos deporte por el problema del contagio y de un día para otro dijimos, bueno, ya pueden jugar voleibol. Y les decíamos a los muchachos, miren, por favor, ya es hora, ya pueden ir al almuerzo. Y ellos decían, no, no voy a almorzar porque es que estoy jugando voleibol, es que yo llevo 1 año y medio sin hacer esto. Vea, hoy estuvieron en excursión un día caminando, 8 horas caminando. Y los muchachos me decían, eh, bueno, el estado físico terrible, todos 5 kilos más, todos sin hacer deporte, pero decían, ojalá podamos hacer otra excursión la próxima semana. No, no se preocupen por matemáticas y por ciencia. Es que un niño con mal autoconcepto no puede aprender nada. Este es un momento, y así lo publiqué en una columna, donde las emociones están en alerta roja. Preocúpense porque restablezcan la socialización, porque se sientan bien, porque reconstruyan amistades, óiganlos mucho, denle mucho la palabra y no se preocupen. Vean, en los colegios los muchachos aprenden muy poquito, pues yo lo mostré en los datos que matemáticas ven todos los años 5 horas y cuando llegan a grado noveno no han entendido nada. No es que a un colegio uno debería ir a otras cosas. Es que la educación sí tiene un problema muy complejo de diseño en América Latina, muy complejo. O sea, está muy confundida la escuela. Entonces, no hay que recuperar. Y si hubiera que recuperar, ¿dónde hay que poner el foco? En lectura y en pensamiento. Doctor, estoy listo para preguntar. ¿Me oyen? Sí, ¿cómo no? Adelante, Jorge. Ah, muchas gracias. La primera pregunta es que me trae nostalgia porque Takeuchi fue profesor mío de matemáticas en la Universidad Nacional. Lo mismo que los Lemoine, que el doctor Ramírez Montúfar, Hermosilla, etcétera. Bueno, mi pregunta general es, ¿qué opina usted de los colegios de concesión que ha tenido tantos enemigos por el lado de esa asociación gremial que usted mencionó antes? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que los colegios de concesión, como lo han evidenciado las pruebas, como lo ha evidenciado los padres de familia, tienen muchísimo mejor balance, tienen muchas ventajas. Yo creo que la educación debe ser diversa y que debe haber pública y que debe haber privada y que debe haber concesión, sí. Yo creo que los colegios de concesión son una demostración de que la educación pública puede alcanzar calidad, sí. Yo defendería la idea de colegios de concesión como lo defienden los resultados que han tenido todos los colegios
de concesión. Por lo tanto, estudiamos al tiempo. Yo también oía a Takeuchi, también estudié cálculo 1, no con él, pero sí con el libro de Takeuchi. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor de Subiría. Tengo una pregunta relacionada con su reflexión de la calidad de las universidades públicas y la calidad de los colegios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo estructural que hace que las universidades públicas sí están alcanzando la alta calidad? ¿Y cómo están haciendo para cerrar esa brecha de alumnos que vienen de colegios públicos y que entran ahora a un sistema de calidad? Sí, es muy interesante la pregunta, porque una persona de FECODE no podría contestarla, porque ¿cómo así? Si ambas son públicas, y no podría uno decir que es que la pública tiene las mejores instalaciones, no, es que ahí no está la calidad. ¿Qué sí tiene la nacional? ¿Qué sí tiene la del Valle, la de Antioquia, la UIS? No, una selección de maestros espectacular, unos maestros de altísimo nivel, y esa es la variable totalmente decisiva. También hay que decirlo, y esto tiene su cara positiva y su negativa, la Universidad Nacional se presenta en 55.000 estudiantes y de los 55.000 aprueban 5.000. Entonces, eso es muy negativo porque 50.000 se quedan sin estudio, por lo menos sin estudio donde querían. Pero eso significa que los estudiantes que llegan a la nacional corresponde a un grupo muy seleccionado de estudiantes. Yo he defendido una tesis que tampoco apoyan muchísimos, y es que es absurdo que para entrar a la nacional haya que presentar una prueba distinta a la prueba del Estado, y para entrar a los Andes no, eso es absurdo. Las universidades públicas no usan las pruebas de admisión públicas y las universidades privadas sí. Eso a mediano plazo tendrá que cambiar, y eso tendría una explicación que es fea decirla, pero es que hay algún negocio por parte de la Universidad Nacional que les vende las pruebas por el resto del país. Yo adoro la Universidad Nacional y la adoro porque hace la tarea. ¿Y por qué hace la tarea? Porque tiene muy buenos docentes, muy buen trabajo en equipo, mucho profesionalismo, muy buen currículo. La nacional está muy en punta a nivel curricular, a nivel de formación. Aún así creo que hay que hacerle algunos cambios, pero en general, digámoslo, es muy, muy buena, no solo la nacional, pero son muy buenas universidades públicas. ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios oficiales sí estamos muy mal de selección de maestros, sí estamos muy mal de trabajo en equipo, sí estamos muy mal de currículo. Es por eso. Y no son las instalaciones, no son las instalaciones, eso sí. Yo he estado en la Universidad Nacional y en la Nacional, en la Facultad de Arquitectura, el edificio tocó tumbarlo porque se les iba cayendo las condiciones de infraestructura. Yo no estoy diciendo que eso es bueno, estoy diciendo que eso no determina. Entonces, no, y la Universidad Nacional ha tenido unos rectores con un liderazgo que han impulsado procesos pedagógicos muy interesantes, reformas curriculares, ¿no? Eso es lo que explica. Muchas gracias, muy, muy interesante. Le voy a hacer una pregunta más de papá Sí. de niños pequeños. ¿Cuáles serían como los consejos para acompañar el proceso educativo que tienen los niños? Porque pues hemos hablado de una dimensión de colegios, pero pues falta como esa dimensión de responsabilidad de valores o de familia, ¿sí? No sé, ahí tal vez un poco complementando esa dimensión. ¿Qué recomendación nos podría dar a los que somos hoy padres de niños? Le voy a comentar con una anécdota que
cuando nos conectamos comenzamos a hablar un minutico. Cuando yo empecé, bueno, yo empecé como maestro en un colegio público, pero después de que fui profe en un colegio público, pasé a uno privado y después creé el Merami y me dediqué a eso. Pero cuando yo empecé, yo creía que los niños tenían unas capacidades y que había que cuidarlas. Y entonces seleccionamos a los niños por capacidades. Hicimos 4.000 pruebas de capacidad intelectual a ver qué niños eran más inteligentes. Y la conclusión fue dramática, dramática. Al cabo de 8 años concluí que esos niños a los que yo me había dedicado no existían. Vean lo que estoy diciendo, no existían. Que no había niños más inteligentes que otros. Y ahí le hablo como padre, sino que había niños con mejor mamá, con mejor padre, con un medio cultural más enriquecido. Y la tesis que nos llevó a crear el Merani, nos tocó echarla para atrás. Nos tocó decir, no, es que no hay niños más inteligentes. Hay niños que como su medio es más rico, más bello, más afectivo, más retador, avanzan más. Como tienen mejores padres, avanzan más. Como van a mejores colegios, avanzan más. Y entonces el Merani tomó la decisión, contrariando los primeros años, recibamos niños de todas las capacidades y demostramos que las capacidades no tienen que ver. Entonces recibimos niños con capacidad, cuando solo entraban niños con muy alta capacidad, a la mayoría le iba mal. Cuando recibimos niños de todas las capacidades, empezaron a irle mucho mejor a muchos de capacidades muy bajitas, pero que se esforzaban, que tenían madres que los apoyaban. Y para mí eso fue una conclusión muy fuerte de la vida, porque la inteligencia no la tiene uno, sino es una construcción de la cultura. No la tengo yo dentro de mi cabeza, es colectiva. Las culturas vuelven más inteligentes, los buenos padres, las buenas culturas y las buenas educaciones desarrollan la cultura. Entonces el talento no lo tiene un niño, contrario a lo que creen los padres, sino que el talento se desarrolla. Por eso es tan grave que Colombia esté mal en educación inicial, porque es que hay que trabajar desde muy temprano para ir cultivando el talento. Yo al comienzo me dediqué a seleccionar niños con talento, pero desde hace 20 años busco el talento que todos los niños tienen y eso es distintísimo. Ya no busco a los niños con talento, sino busco el talento que cada uno tiene para promoverlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación a un padre? Siempre busque la fortaleza y la debilidad de su hijo, siempre. Puede que uno diga, uy, caramba, tengo 2 hijos, este es el mejor estudiante, muy bien, pero de golpe el otro es el más simpático, de golpe el otro es más afectivo. ¿Qué es más importante en la vida? Es bien difícil contestar. Yo he visto mucho estudiante muy bueno en el colegio que en la vida le fue muy mal, muy mal. Y vi mucho vago en un colegio que le iba malísimo en el colegio y que en la vida le fue muy bien. Entonces, no es bueno que un padre, eso sí es una regla de oro, compare a sus hijos. Más bien que a cada uno le encuentre en qué cada uno es bueno y que le promueva eso. Y los 2 riesgos más claros de un padre, los 2 más fuertes son, uno, el autoritarismo, que es cuando usted lo invade, que es cuando usted no lo deja ser él, y eso deteriora el autoconcepto, y un niño que no cree en él no llega nunca lejos. Y 2,
el otro extremo, la permisividad, que lo dejen hacer lo que quieran. No, uno necesita límites, uno necesita que lo orienten, porque tomar una decisión a los 8 años es muy difícil. Si uno todavía, ojalá alguien le ayude, hombre, y le pregunta a la esposa, al hermano, porque tomar decisiones es difícil. Dejar a un niño que él tome libremente las decisiones es muy delicado. Yo he estudiado este tema durante la pandemia y he encontrado que sufrieron mucho los hijos de padres autoritarios y los hijos de padres permisivos. Entonces, los dos grandes riesgos es ese. Yo creo, con esto termino, que sucede como en las sociedades. No hay como la democracia. Y la democracia implica que lo dejen a usted participar, que lo dejen a usted opinar, pero no quiere decir que cada uno haga lo que cada uno quiera, sino hay alguien que toma las decisiones. Entonces, ¿tiene que haber una autoridad en un hogar? Sí, tiene que haber una autoridad, pero tiene que ser una autoridad que oiga, que reflexione. Los muchachos, si yo voy a comprar un televisor, pues yo le pregunto a mi hijo, y él me ubica y él sabe 10.000 veces más cuál, por qué, dónde. Si voy a comprar un carro, también. Pero si fuera a decidir algo distinto, no. Entonces, hay que oírlos y hay que hacer cosas con los hijos. Esa es la cara bonita de la pandemia, que si había un buen hogar, pudieron hacer más cosas. Doctor Subiría, muchísimas gracias por esas reflexiones. Voy a darle la palabra a Santiago Perdomo para que iniciemos el cierre. Bueno, por ahí veo al doctor Germán Sí, Cardona. Doctor Germán, la última pregunta y ya cerramos. Listo, muchísimas gracias. ¿Me copian bien ahí? Muy bien, perfecto. muy bien. Doctor de Subiría, muchísimas felicitaciones. Yo también fui alumno, no directo de Takeuchi, pero sí en la Universidad Nacional me tocó estudiar con él. Eso me conmovió, esa apreciación suya. Pero mi pregunta es esta, y no lo digo como Daniel, que es padre, sino como yo que soy abuelo, y veo ahora unos niños de 1 año y medio, de 2 años, pegados de un iPad, de un iPhone, jugando todo el día y casi que se vuelven sordos y mudos. ¿Usted qué recomendación da para estas nuevas generaciones con respecto a ese tema de estos equipos y de ese manejo para estos niños en este tema de las redes sociales? Es un tema nuevo en la humanidad, no sabemos todavía, estamos viendo efectos complejos. Eh, los mayores expertos en estos temas tienen mucho cuidado para que sus hijos desde muy temprano utilicen estos aparatos. Yo creo que hay que restringir el uso, pero no prohibirlo. Creo que a un niño, obviamente, de 1 año, 2 años, 5 años, es una manera de desengüesarse, perdón la expresión, como de entretenerlo, pero eso lo hacen son los padres irresponsablemente. Y obviamente que jugarse un partido de fútbol, eso es incomparable, y que una actividad más física, presencial, es incomparable. Lo que también creo es que la ruta no puede ser la de la prohibición, sino la de la formación, porque es que los muchachos van a estar en las redes. Entonces el problema no es decirle no a la red, sino darle los elementos. ¿Cuáles? La autonomía. Es que la tarea de un papá y la tarea de un colegio es formar un individuo más autónomo. ¿Y qué quiere decir más autónomo? Con más criterio. Y ese no se forma cuando uno le prohíbe y mantiene la prohibición. El muchacho va a tener acceso a la red. ¿Qué le da a uno autonomía? El que lo vayan poniendo a tomar decisiones, el que vaya mejorando uno la lectura. Vean, la lectura sí es
Si hubiera algo que hay que hacer para cambiar la educación es la lectura. Es que la lectura le permite a uno hablar con Newton, Platón, Galileo, Copérnico, cuando quiera. O sea, es que es lo único que ha probado la humanidad para hablar con los muertos. Mira, la lectura es magia pura. Es poder uno interactuar con alguien de otro, no digo planeta, pero sí de otra época, de otra cultura, de otra religión, de otro idioma. Entonces, cuidemos muchísimo eso. Un joven que lea más, un joven en cuya casa haya más diálogo, ojo con el término, diálogo, diálogo. Hay que oír, hablar, contar, reunirse, hacer. Ese joven no tendría tanta necesidad de la red, porque la red también es la fantasía de que yo tengo amigos. Y quien tiene amigos reales ya no le gustan tanto los de la red, pero quien no tiene amigos sí es una maravilla ver que le ponen 4.000 corazoncitos porque a él nadie lo oye o lo tiene en cuenta. Entonces, formen hijos y nietos, en tu caso, más autónomos, mejores lectores, más sensibles. Hay que volver a los niños más empáticos, que no es solo ellos, sino que hay gente que vive mal y que si uno tiene un par de zapatos, pues también son del hermano, porque son del primero. Yo me crié en una familia de 10 hermanos y eso es muy formativo. Y hoy los hogares son de un hijo y esto va a tener unas consecuencias muy complejas porque uno no aprendió a convivir, a compartir. Autonomía, lectura y afecto. Si eso está, el muchacho no tiene problema. Bueno, muchísimas gracias, No, Julián. Excelente conferencia. Nos deja muchísimas reflexiones. Ya pues de despedida a todos quienes nos acompañaron en esta tribuna Colpatria Olimpia. Muchas gracias, Julián, nuevamente. La próxima semana tendremos a la ministra Beatriz Uribe, quien actualmente es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex, quien estará acompañándonos en esta tribuna Colpatria Olimpia. Muchísimas gracias de nuevo a todos y doctor Julián, muchísimas gracias de nuevo. no. Un abrazo para ti y para todos. Chao. Feliz noche para todos, un abrazo, gracias.